amada Iglesia de Filadelfia, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas grande y poderosamente. Qué bonito, qué hermoso es podernos encontrar en este segundo servicio, este domingo. Definitivamente no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor. Y no es porque Él no habite en nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero nada más hermoso que congregarnos y todos juntos clamar, y todos juntos buscar la intervención de Dios, y todos juntos confiando en que esa voluntad es buena, agradable y perfecta, va a hacer cosas maravillosas, grandes y poderosas en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero entregarles una enseñanza, la cual he titulado La promesa del Padre. La promesa del Padre, por supuesto, enmarcada dentro de la temática que nos corresponde atender para todo el mes de junio, como lo mencionaba mi esposa, el cual ha sido titulado El poder del Espíritu Santo. Iglesia, este mes va a ser extraordinario. No estoy diciendo que no todos los meses anteriores no lo hayan sido, pero definitivamente cuando tocamos el tema del Espíritu Santo hay algo sobrenatural. Cuando entendemos que Jesús dijo es necesario, es preciso, dicen otras versiones, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, mi Padre no pudiese enviar al otro consolador, y con C mayúscula. Qué bendición es saber que ese consolador, que ese ayudador, que ese que nos iba a capacitar, que nos iba a enseñar, que iba a producir en nosotros tantas cosas, hoy en día está aquí, morando en nuestros corazones 24/7. Amén. Si pueden, por favor, acompáñenme con sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Agradezco primeramente, antes de leer el pasaje, a mi amado Padre Celestial, porque gracias a esa misericordia, a ese amor inagotable e infinito, hoy puedo estar yo una vez más delante de todos ustedes compartiendo y predicando la maravillosa y poderosa palabra de Dios. Y por supuesto también agradezco siempre a nuestro amado Pastor Ender Vargas por esa oportunidad, esa confianza, comentaba en el primer servicio, y ese privilegio que nos da de poder estar aquí y poder predicar su palabra, porque estar acá, iglesia, es todo un privilegio, es una responsabilidad, pero verdaderamente la emoción, el gozo que cada uno de nosotros siente cuando estamos acá, de verdad, como dicen coloquialmente, eso no tiene precio. Por eso agradezco a Dios y a nuestros pastores por esa fidelidad. Amén. Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 8. Leo la versión Reina Valera de 1960 y leo la hermosa y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis, este es el versículo específicamente clave y lema de la enseñanza de hoy. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios por su palabra. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, hoy te pido una vez más que tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, de ese que mora en nuestros corazones, Señor, una vez más haga rema, Señor, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, en nuestros corazones. Que tu palabra traiga paz, que tu palabra hoy sea refrigerio, que tu palabra traiga respuestas, traiga consuelo, traiga unidad, que tu palabra traiga amor, que tu palabra en el nombre de Jesús deslastre de nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu todo lo que a ti no te agrade, Señor, y que sea colocado todo lo que deba ser colocado solo para la gloria y honra de tu nombre. Señor, yo me coloco en tus manos, Señor, pidiendo tu intervención, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. Que hoy toda palabra que salga de mis labios sea porque ya tú has colocado tu mano y has llenado mi boca, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y en ese nombre te doy gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Fíjense, mis hermanos, para ponerlos muy brevemente en contexto, este pasaje tiende a convertirse en algo especial, en algo muy especial. Por supuesto, nosotros sabemos que toda la palabra de Dios es poderosa, que toda la palabra de Dios es extraordinaria, pero cuando entendemos, cuando tenemos la seguridad, porque así lo confirma la palabra de Dios, que ese versículo, ese pasaje que usted está viendo allí, fueron las últimas palabras
y la última conversación que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo con sus discípulos antes de su ascensión al cielo. Recuerden que Jesús, después de su resurrección, ¿cuántos días estuvo sobre la tierra? 40 días. 40 días caminando nuevamente con los discípulos y a otros tantos más que se le apareció. Entonces, por supuesto, ellos, esos que estaban reunidos con él, viendo que el Mesías, viendo que ese Mesías prometido, viendo que Jesús, mis hermanos, había vencido a la muerte, había vencido a todo principado, había vencido a toda potestad, los había exhibido públicamente allí en la cruz del Calvario, triunfando sobre cada uno de ellos allí en la cruz del Calvario. Los discípulos viendo que el Maestro había sido resucitado, había sido levantado de entre los muertos por medio del Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que ya ellos tenían la seguridad, no tenían duda alguna de que no había algo que Jesús no pudiese hacer. Porque si todo lo que había prometido lo estaba cumpliendo al momento de su resurrección, ahora hay 40 días viéndolo, por supuesto ya no hay algo que el Maestro no pueda hacer. Entonces vamos a hacerle esta pregunta y por eso ellos les dicen: Señor, ahora sí de manera definitiva tú vas a restaurar el reino de Israel. ¿Por qué les digo esto? Porque forma parte del contexto. Entonces muchos se saltan esto porque es una pregunta y parece que no es de relevancia. Es de mucha relevancia. Si usted está 3 años con Jesús caminando, después 40 días y vio que hizo todo lo que era imposible para el hombre, Él lo hizo posible, usted le va a decir: bueno, yo creo que ahora Él sí puede darme esta casa, sí puede darme esta casa, este carro, sí puede sanarme. No sé qué hubiese pasado por su mente, pero lo que ellos anhelaban era precisamente ver el reino de Israel reconstruido, repotenciado, digamos, como dice, el restaurado por completo. A lo que Jesús, y no solamente hablamos de algo puntual, sino de lo militar, en lo político, en lo social, en lo económico. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Recuerden que ese pueblo y muchas otras naciones se encontraban bajo el yugo y bajo el dominio absoluto del Imperio Romano. Entonces ellos lanzan esa pregunta: Señor, ahora sí llegó el momento. ¿Y qué les responde Jesús? Ellos estaban hablando algo completamente terrenal. ¿Y qué les dice Jesús? No os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Sencillamente les estaba diciendo: yo no estoy hablando de algo terrenal, yo estoy hablando de algo completamente espiritual. Mis hermanos, Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les estaba hablando nada más y nada menos que de estar equipados con el poder y la presencia del Espíritu Santo para poder testificar con poder quién era Cristo. Jesús nada más y nada menos que les estaba hablando de la expansión del Evangelio y de la extensión, de la expansión del Evangelio y del reino de los cielos acá en la tierra, mis hermanos. Por eso ese objetivo, por eso esa meta, aunque la palabra sería como un alcance, un deseo que nació en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que dio pie, es lo que produjo aquella maravillosa, aquella poderosa promesa hecha por el Padre, que eso no se les olvide. ¿Cuál fue esa promesa? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, el versículo clave, y fueron las últimas palabras de Jesucristo. Cuando vemos esto entendemos con facilidad cuál es el llamado y la herramienta que nosotros necesitamos para cumplir a cabalidad ese llamado. Ahora, la primera pregunta dentro de este esquema, dentro de este bosquejo que tengo acá es: ¿de qué poder estamos hablando? ¿De qué poder estamos hablando? Alguno va a decir de manera inmediata: el Espíritu Santo, ¿correcto? Porque ya les di la chuleta al comienzo de la enseñanza. Les dije que este mes vamos a estar hablando por completo en el Espíritu Santo. La misma palabra de Dios nos da la respuesta. La palabra de Dios nos dice que el día de Pentecostés, allá Hechos capítulo 2, yo no voy a tocar hoy ese tema, pero es necesario que me acerque, mencione algunas cosas y retome a la idea inicial. Dice que allá en Pentecostés, cuando se presentó esa manifestación del Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Todos, no dicen algunos, todos los que estaban allá en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ciertamente todos sabemos que allá en Pentecostés ocurrió bautismo, unción, llenura, plenitud, manifestación de dones. Todos comenzaron a hablar en lengua. De hecho, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ya la palabra de Dios nos da la respuesta. Jesús sencillamente, al poder que estaba hablando, al que hizo mención, mis hermanos, estaba referido específicamente a esa llenura y a esa plenitud del Espíritu Santo que usted y yo, como verdaderos hijos de Dios, debemos buscar y debemos anhelar en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Ahora, alguno dirá: ¿pero para qué yo debo buscar esa llenura y esa plenitud si ya yo tengo el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo clave? ¿Para qué? Para testificar, para evangelizar, para que sean testigos, para predicar.
testificar, mis hermanos, para hacer que otros, para que nosotros verdaderamente fuésemos ese instrumento útil en las manos del Señor, para hacer mayores cosas como las que nos prometió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, iglesia. Y cuando hablo de mayores, no me estoy refiriendo a hacer cosas sobrenaturales, más poderosas de las que Jesús podía hacer. ¿Sí me están entendiendo? Cuando habla de mayores, es un mensaje para la iglesia en ir a mayor cantidad de milagros, mayor cantidad de devolver la vista a los ciegos, de levantar paralíticos. Si Jesús en 3 años hizo lo que hizo, ¿cuánto más puede hacer la iglesia de Cristo? Si Jesús llegó a determinadas naciones, ¿cuánto más puede llegar la iglesia bajo esta comisión delegada por Dios? Y por supuesto, para hacer que otros, mis hermanos, porque esa es la prioridad, testificar del poder de Dios y para hacer que otros lleguen a los pies de Cristo, para que ellos también conozcan al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que edifica, al Dios poderoso, al Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y para que ellos por medio del arrepentimiento también puedan alcanzar y abrazar la promesa de la salvación y de la vida eterna. Fíjense que todos estos 4, 5, 6 aspectos que acabo de mencionarles, lo vamos a lograr con nuestra fuerza. Es solamente por medio del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios por medio del profeta Zacarías que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra inteligencia, que no es con nuestras capacidades, que no es con nuestra inteligencia carnal, quiero decir, que no es con lo que usted y yo somos, que no es con lo que usted y yo tenemos, no depende de eso, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, a ese que Dios envió para capacitarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para prepararnos, para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, para producir en cada uno de nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad, y nada más y nada menos que para convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. La parte más difícil ya la hizo Dios. A nosotros sencillamente nos toca lo básico. Ahora bien, iglesia, dentro de esta promesa, o en todo caso dentro del alcance de esta promesa, escuche bien, ya vimos una parte solo de la introducción, porque los discípulos hicieron esa pregunta, de qué manera les respondió Jesús. Pero ahora es importante que nos hagamos una segunda pregunta, es algo que no puedo dejar por fuera. Pero es importante que usted y yo, en nuestras mentes, sin necesidad de responder ahorita, usted diga, ok, Él les está presentando al Espíritu Santo, pero los discípulos ya habían recibido. Cuando Él se les presenta y le dice, la paz sea con vosotros, sopla, le dice, recibí al Espíritu Santo. Pero ahorita estamos hablando de otra cosa. Les está presentando al Espíritu Santo bajo esa manifestación gloriosa. Entonces yo preguntaría, entonces la humanidad, o en todo caso la nación de Israel, ¿conocía o no conocía ya al Espíritu Santo? Para que veamos el alcance y la importancia de lo que nosotros tenemos ahorita, y voy a decir en nuestras manos, verdaderamente es en nuestros corazones. Fíjense, la palabra de Dios nos dice, los que han leído el libro de Jueces, me voy a pasear muy por encima, 21 capítulos. Les recomiendo al que no ha tenido la bendición o la oportunidad, hágalo, al salir de aquí hágalo. Otoniel, dice la palabra de Dios, que venció a los arameos. ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. ¿Quién conoce la historia de Gedeón? Todos. Gedeón venció a los madianitas. Dice la palabra de Dios que con solo 300 hombres venció a miles y miles de madianitas. ¿Usted sabe por qué logró alcanzar ese objetivo? ¿Por qué Dios levantó a esos jueces, a esos libertadores y de manera sobrenaturales y obraban y cumplían esa misión que Dios les había dado para sacar de la opresión, de la esclavitud, de los robos, de todo el maltrato que estaba recibiendo el pueblo de Israel, a causa, por supuesto, de su desobediencia? Pero ¿sabe por qué ocurrían esos casos? Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Jefté, otro de los libertadores, dice que venció a los filisteos, nada más y nada menos, y a los amonitas, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Quién conoce la historia de Sansón? La historia de Sansón. Mis hermanos, dice la palabra del Señor. Sansón destrozó, descuartizó, desmenuzó, despedazó a un león como si fuera ¿qué? Un cabrito con una quijada de asno. Dicen que mató aproximadamente no, la palabra dice que fueron exactamente 1000 hombres. Ese que cuando estuvo en las columnas, cuando le dijo colócame a las columnas, el que lo estaba guiando ya no tenía ojos, se los habían sacado, colócame ahí en medio de las columnas. Cuando él derriba esas columnas, dicen que solamente en ese día mató más hombres y mujeres que a los que había podido, me estoy refiriendo específicamente a los filisteos, de los que había matado a lo largo de toda su vida. Solamente ahí, moviendo las columnas, derribando las columnas, un solo día. ¿Y por qué creen ustedes que hizo eso? Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él, mis hermanos, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Saúl venció a los amonitas porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Le doy ese nombre porque así se le dice en el Antiguo Testamento. Pero cuando ese espíritu de poder fue quitado de Saúl, ¿qué ocurrió?
comenzó a ser atormentado. Comenzó a ser David, cumplió a cabalidad todo lo que cumplió el rey David, porque desde el momento en que fue ungido por el profeta Samuel, dice que el Espíritu Santo se posó sobre él y lo habilitó para cumplir a cabalidad esa misión que le había dado. Todo lo que se hizo en el tabernáculo, utensilios de plata, de oro, de bronce, las confecciones de los sacerdotes como tal, lo diseñaron unos hombres porque Dios los comisionó y los habilitó y capacitó por medio de su Santo Espíritu. Todo lo que pudo haber hecho José, el hijo de Jacob, en la interpretación con los sueños al faraón, ¿ustedes saben por qué fue? Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Elías, ¿quién conoce la historia del profeta Elías? Corrió muchísimo más rápido que los caballos, que todos los caballos del rey maligno y perverso de Acab, el esposo de Jezabel. Precisamente, mis hermanos, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Primera de Reyes 18. Ahora usted dirá, ¿por qué el pastor me está comentando esto de lo que hizo el Espíritu de Jehová? Lo que hizo el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es lo que se conoce como la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Fíjense, mis hermanos, así como estos casos, hay muchísimos más ejemplos. Solo le estoy hablando del Antiguo Testamento que muestran con sumos niveles de detalle ese obrar y esa manifestación del Espíritu Santo sobre algunos hombres que fueron escogidos y que fueron seleccionados por Dios para cumplir tareas y funciones bien específicas. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que les dije al inicio? Aquí retomo la idea. ¿Qué les dije? Que había algo que no podía dejar por fuera. Que había algo extraordinario, que había algo hermoso, que había algo muy grandioso que no podíamos dejar por fuera. Y aquí es donde radica lo importante de esta promesa. En ver, mis hermanos, cómo ciertamente el Espíritu obró en cada uno de esos hombres. Pero ¿sabe qué fue? De manera temporal, de manera momentánea y de maneras muy específica, pero ahora nuestro amado Padre Celestial, por medio de esa promesa que se materializó allá en Pentecostés, es el comienzo, es el punto de partida para cada uno de nosotros. Esa manifestación allá es lo que garantiza, mis hermanos, que esa presencia, que esa sabiduría, que la gracia, que la misericordia, que la fidelidad, que la bondad y que la mano poderosa de Jehová de los ejércitos estaría con cada uno de nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Y usted sabe hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Ven la pequeña gran diferencia? De haber usado unos hombres de maneras momentáneas y temporales, y nosotros podemos ser usados con poder hasta que cara a cara estemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense, Joel profetizó que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne. Isaías profetizó que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda generación. Y Ezequiel, que a mí me encanta esta parte, profetizó diciendo que el Espíritu de Dios iba a estar en nosotros. Allá estaban hablando de sobre, ahora acá está hablando en nosotros. Y permítanme decirle, amada iglesia, que eso se cumplió. Eso que profetizaron todos ellos, mis hermanos, es el Espíritu que hoy mora en nuestros corazones. Es la presencia del Creador de los cielos y de la tierra. Es la presencia del gran yo soy. Es la presencia del Dios para el cual no existen imposibles, la que mora en su corazón. Por eso la palabra de Dios nos asegura que no es un espíritu de cobardía, que no es un espíritu de miedo, que no es un espíritu de temor, que no es un espíritu de frialdad y de apatía espiritual, que no es un espíritu de ira, que no es un espíritu de pleito, que no es un espíritu de celo, que no es un espíritu de contienda, que no es un espíritu de borrachera, que no es un espíritu de disensión, que no es un espíritu de todo lo que queramos colocar, de cualquier obra manifiesta de la carne. Mora en usted y en mí, amada iglesia de Filadelfia, la presencia del Dios Altísimo. Por eso la palabra de Dios nos dice que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esas promesas no tienen precio, iglesia. Entender eso y ver eso hoy en día materializado en nuestras vidas nos tiene que poner a nosotros eufóricos. ¿Saben algo? Aunque los discípulos, más o menos se los comenté al comienzo, ya habían caminado con Jesús durante 3 años. Estoy hablando de los 3 años del ministerio terrenal de Cristo. Aunque los discípulos ya habían estado 40 días con Jesucristo después de su resurrección y antes de su ascensión, aunque ya ellos habían sido inclusive comisionados para ir y hacer discípulos. Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Sí, ya ellos habían hecho todo eso, ya habían caminado, ya habían sido enseñados, ya habían sido formados, habían visto los milagros, las enseñanzas, la palabra, el testimonio, todo lo que hacía Jesucristo. Pero usted sabe que faltaba algo.
faltaba algo muy importante, faltaba algo esencial. Ellos necesitaban ser revestidos con poder de lo alto para poder testificar con poder quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos necesitaban, iglesia, ser revestidos con poder de lo alto para poder transmitir con total fidelidad todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Jesús había dicho y todo lo que Jesús había enseñado. ¿Y usted sabe por qué? Usted se dirá, ¿por qué si caminó con Jesús? ¿Por qué si vieron tantos milagros? Ya ellos sabían todo lo que tenían que hacer, mis hermanos, porque es precisamente parte de las funciones del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, porque el Espíritu Santo es el que capacita, el Espíritu Santo es el que enseña, el Espíritu Santo es el que guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que vino para convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso, el Espíritu Santo, iglesia, es el que nos iba a recordar todas las cosas que Jesús había dicho. El Espíritu Santo es el que iba a dar testimonio de quién era Jesucristo. Lo dijo el mismo Jesús, no lo dice el pastor José Barrio. ¿Qué dijo él? Yo enviaremos otro consolador, el Padre enviará otro consolador y él os recordará todas estas cosas y dará testimonio de mí. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Para que ninguno de nosotros olvidemos nunca, y esto sencillamente lo comprueba, que usted y yo solo somos instrumentos en las manos del Señor. Decía Pablo, entonces procura con diligencia. Entonces vamos a procurar verdaderamente con diligencia ser instrumentos verdaderamente útiles en las manos del Señor. No digamos solo que tenemos al Espíritu Santo, porque lo podemos tener contrito, porque lo podemos tener apagado. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y después de tantas cosas más allá en 1 Tesalonicenses, para que el mismo Dios de paz os guarde por completo y todo vuestro ser, vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es suficiente tener al Espíritu Santo. Por eso Jesús habla de la llenura y de la plenitud y de la manifestación que usted y yo debemos anhelar para hacer mayores cosas. Eso solo somos usted y yo el instrumento. Pero recuerde siempre que la obra, que el que hace, que el que guía, que el que direcciona y perfecciona la obra del Señor es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Amén. Tenemos todas las herramientas necesarias y suficientes para que como hijos de Dios brillemos. Para que como hijos de Dios brillemos. En este sentido, mis hermanos, y ahora sí desgloso el alcance. Esto era solo como a manera de introducción. No estoy diciendo que los puntos a desarrollar ahora van a ser mucho más largos que la introducción, no. Pero era necesario esto, porque esto es fundamental, es básico y son los principios necesarios para que las prédicas que van a escuchar de mis compañeros, de mis consiervos, de otros pastores, de otros ancianos, pues ya vayan viendo con mayor claridad de qué estamos hablando. Entonces, bueno, mis hermanos, quiero hablarles de este alcance y de lo que se materializó allá el día del cumplimiento de esa promesa y para qué verdaderamente entonces, aunque ya hemos tocado algo, iba a ser enviado nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. En primer lugar, primer punto, para ser, por ahí lo dijeron, alguien lo dijo en voz alta, parece que alguien ya revisó este bosquejo, para ser testigos de Jesucristo, para ser testigos de Jesucristo. Lucas 4, capítulo del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Hermano, yo quiero que ustedes hagan este ejercicio mental y visualicen a Jesucristo entrando a una sinagoga, a leer un pergamino, a leer un pliego, a leer la palabra del Señor, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Imagínense a Jesús leyendo esto. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Él estaba citando específicamente el capítulo 61 de lo que conocemos ahorita como el libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, después que había leído, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Eso hubiese sido yo otro más, mirándolo, o sea, para donde se moviera, después que leía, después que hacía todo lo que hacía. Yo no hubiese quitado ni un segundo la mirada de él. Por eso la palabra de Dios es perfecta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nada más hermoso que fijar nuestra mirada, que fijar nuestros sentidos, nuestro ser, nuestro cuerpo, alma y espíritu en ese que se fue como un cordero, pero que va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que había citado Isaías en ese capítulo 61 que hoy conocemos se estaba cumpliendo dentro de todos los que estaban allí ubicados en la sinagoga.
Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Desde el momento o desde el preciso momento en el cual los discípulos reciben aquella instrucción de ir y hacer discípulos por todas las naciones, ¿saben algo? Ellos realmente no tenían los recursos materiales y financieros como para arrancar esa obra de manera inmediata. Si juzgamos por encima, solo desde el punto de vista tangible, la mayoría o la gran mayoría de ellos no tenían preparación académica, no tenían estudios, no tenían formación, no habían ido a una escuela de teología. De hecho, eran muy pocos, 12, si excluimos a Iscariote y agregamos a Matías, muy pocos verdaderamente para cumplir esa tarea titánica. Pero les pasó al igual que a usted y a mí, tenían lo más importante. Tenían al Dios Todopoderoso de su parte. Tenían al Creador de los cielos y de la tierra. Tenían al gran Yo Soy obrando a favor de cada uno de ellos. Ese Dios que por medio de su Santo Espíritu los iba a capacitar, los iba a enseñar, los iba a instruir en justicia, los iba a llenar de su presencia, de su sabiduría, de su unción y de su denuedo para que ellos a cabalidad y a la perfección pudiesen cumplir esa extraordinaria misión. ¿Y saben algo? Aquí es lo bonito de esto. Usted y yo hemos sido revestidos con ese mismo poder. Usted y yo hemos sido revestidos con poder de lo alto para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Dijo alguna vez un pastor muy reconocido de sana doctrina. Dijo que Dios desea, anhela y espera de cada uno de nosotros que nos levantemos de las sillas, que salgamos del templo. Y hacía una mención y decía, no me refiero a salir y a dejar botadas las iglesias. Me refiero a que de todo corazón nosotros salgamos corriendo a cumplir la misión que Dios nos ha delegado en lo individual como hijos de Dios y en lo colectivo como iglesia. Y él agregaba, Dios desea y anhela que cada uno de nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Dios desea que dejemos por completo, que le digamos no a las excusas, que le digamos no al mundo, que le digamos no a las distracciones, que le digamos no a las tentaciones y nos dejemos usar con poder, iglesia, y nos dejemos usar con poder para que por medio de su Santo Espíritu, ¿saben qué? Usted y yo podamos llevar las buenas nuevas de salvación, podamos llevar el mensaje de salvación a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestro entorno, a nuestra sociedad, absolutamente a todo aquel que podamos. Esta es la razón principal, y estamos desglosando todo el pasaje sin darnos cuenta, por la cual Jesús expandió el radio de acción, no solamente a Jerusalén. ¿Qué representaba Jerusalén? Donde estaban ellos, la familia, la casa, lo más cercano, mis amigos, mis allegados. Le dice no solamente a Jerusalén, no solo a toda Judea, no solo a Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Iglesia, usted y yo hemos sido revestidos con ese poder de lo alto para testificar quién es Dios, para testificar quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sobre todo también para testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿O acaso hay alguien aquí que Dios no haya hecho algo extraordinario? Aún en el silencio, iglesia, Dios está obrando a favor tuyo. Nosotros fuimos investidos, fuimos revestidos con poder de lo alto. ¿Saben qué? Eso se ha olvidado. Y yo oro al Padre para que eso nunca sea nuestro caso en esta iglesia. Nosotros hemos sido revestidos con poder de lo alto para tener un corazón cada día más sensible a escuchar la voz de Dios, para ser instrumentos de edificación, de bendición, de ayuda, de consuelo, de restauración y de bendición para otros tantos que nos necesitan, iglesia. Y yo decía, comentaba palabras más, palabras menos, y lo tengo aquí en el bosquejo, que es testificar, o cuando verdaderamente testificamos. Y le pedí al Espíritu Santo que me diera dirección, porque es una palabra para cada uno de nosotros. Iglesia, testificamos no solo cuando de la boca para afuera hablamos de Jesucristo. Testificamos cuando hay congruencia, cuando no hay disonancia en lo que hemos decidido creer, en nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestras palabras y cada decisión que tomamos. Testificamos no solo cuando hablamos de Cristo, sino cuando todo el mundo allá afuera está viendo que mis pensamientos, que mis decisiones, aunque cada palabra que sale de mis labios está dando testimonio de que yo verdaderamente soy un hijo de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Iglesia, testificamos no solo cuando yo de repente me paré en un semáforo, se me paró alguien al lado y le hablé de Cristo, pero mi vida es un desorden. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero tiene que haber congruencia. Testificamos no solo cuando hablamos de Cristo, sino cuando mi familia, cuando mi jefe, cuando mi vecino, cuando mi entorno, cuando
Hermano, absolutamente todo el mundo ve que lo que yo hago, que lo que yo digo, que lo que yo vivo, que como guío a mi familia da testimonio, y no cualquier testimonio, da un buen testimonio de que verdaderamente yo estoy siendo guiado, direccionado y controlado por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, amada iglesia. Dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, creo que el versículo 32, que si cada uno de nosotros confesamos, declaramos, o en todo caso, porque es el punto, testificamos del poder de Dios, Dios no se va a avergonzar de ninguno de nosotros, sino que Él mismo. Imagínense al Cordero inmolado, a ese que hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre, ese que tiene los ojos como llama de fuego, presentándose delante de Dios y confesando el nombre de cada uno de ustedes, nada más y nada menos que delante de nuestro amado Padre Celestial y delante de todos los ángeles que están en el cielo. ¿Quién se imagina eso? Sigamos testificando, iglesia, que solo hay un Dios que sana. Sigamos testificando que solo hay un Dios que restaura. Sigamos testificando no solo quién es Dios, sino lo que ha hecho en nuestras vidas. Sigamos testificando que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios jamás ha sido malo, que nuestro Dios es misericordioso, que nuestro Dios es fiel y que Dios siempre está obrando para sacarte donde puedas estar. Porque aunque Dios nos tiente, de allí también nos va a sacar. Sigamos testificando de que solo hay un Dios, que solo hay un Dios que tiene el poder, la autoridad y la soberanía para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu familia, hasta que sobre y hasta que abunde. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segundo aspecto, para resistir a toda tentación. Este pasaje es hermoso, Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hebreos 4:15, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado absolutamente en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una cuarta pregunta dentro de este bosquejo: ¿por qué creen ustedes que Jesús no sucumbió a esa tentación? ¿Por qué creen ustedes que Jesús nunca pecó? Porque era Dios. Levanten la mano los que piensan que Jesús nunca pecó porque era Dios. Entendemos que hay una deidad en donde Él es 100% Dios y 100% hombre, pero fue tentado en todo. Por eso coloco el segundo versículo como un versículo paralelo y clave para afianzar esta idea inicial. Era hombre, semejante igual a cada uno de nosotros, y fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Saben por qué? Porque la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios estaba sobre Él. Lucas capítulo 4 dice que Jesús en todo momento, en todo lugar, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Él no sucumbió a esos pecados. Él no sucumbió a las tentaciones, mis hermanos, porque sencillamente no doblegó su carne. Por eso la palabra de Dios nos dice a usted y a mí que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, con E minúscula, y vivamos y caminemos y andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando dependemos, amada iglesia Filadelfia, verdaderamente del Espíritu Santo, no me refiero solo a tener al Espíritu Santo. Cuando dependemos verdaderamente del Espíritu Santo, no hay algo que usted y yo no podamos lograr. No hay algo que usted y yo en el nombre de Jesús no podamos vencer y no podamos resistir. La palabra de Dios nos dice: someteos pues a Dios,
resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿cuál sería la solución? Tener una comunión íntima, verdadera, genuina y constante con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Una comunión que se desarrolla solo por medio de la oración y solo por medio de la lectura de la palabra de Dios. No hay otra fórmula. ¿Cómo venció Jesús al enemigo? ¿Por medio de qué? ¿Y quién le recordó la palabra? Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso tenemos que leer la palabra, porque en momentos de adversidad, de pruebas, de aflicciones, usted y yo vamos a sacar de la herramienta nada más y nada menos que la herramienta más valiosa, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para poder resistir a toda tentación. Si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no está leyendo la palabra de Dios, usted va a ser tentado, y va a ser tentado por el diablo, porque Dios no tienta ni puede ser tentado por el diablo. Bueno, pero pastor, si Jesús fue tentado, yo creo que cualquiera de nosotros puede ser tentado. Por supuesto que sí. Y eso no está mal. De hecho, si tentamos, dice la palabra de Dios, que Dios juntamente con la tentación es tan bueno, tan fiel y tan misericordioso, que juntamente con la tentación también nos va a dar la salida. Pero lo grave no es eso, iglesia. Lo grave es que se presentan esas tentaciones y las probabilidades y las posibilidades se van a acrecentar si usted y yo no estamos haciendo eso. Sencillamente estamos abriendo puertas para que Satanás entre y nos zarandee como a trigo. Pero ahora bien, si usted está orando, si usted está ayunando como lo hizo Jesús, 40 días, 40 noches, si usted está doblando rodillas, si usted está buscando esa intervención, si usted está buscando la llenura, la plenitud y la manifestación del Espíritu Santo sobre su vida, si usted está dependiendo del Altísimo, si usted le ha dicho no al mundo y le ha dicho sí al sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, ¿sabe qué? Satanás va a tener que retroceder. El enemigo va a tener que retroceder. Las tentaciones van a tener que huir. El tentador va a tener que desaparecer. Y así como lo hizo con Jesús, también lo va a hacer con usted. Lo va a dejar y lo va a soltar. Porque no solamente está viendo, sino que está validando y está confirmando que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y el último aspecto de esta enseñanza, como otro punto relevante dentro de esa promesa que se materializó y el por qué el Espíritu Santo vino a hacer rema en nuestras vidas, precisamente para ser consolados. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14 versículo 16: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Gloria a Dios por su palabra. Jesús lo dijo: no los dejaré huérfanos, no los voy a dejar solos, volveré a ustedes. Es decir, estaba hablando puntualmente, estaba hablando precisamente de esa manifestación del Dios Altísimo morando en nuestros corazones. A eso es lo que él puntualmente se estaba refiriendo, mis hermanos, a ese Dios que vendría, esa tercera persona de la Trinidad que vendría a morar en nuestros corazones para consolarnos, para capacitarnos, para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos a toda la verdad, para redarguirnos inclusive, mis hermanos, y para llenarnos de su paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él puede darnos por medio de su Santo Espíritu. Yo hoy quizás no pueda conocer, no la de todos, no lo de la gran mayoría, cuál es tu situación, cuál es tu aflicción, cuál es tu dolor, por qué es eso que has derramado tantas lágrimas, qué te inquieta, qué te roba la paz, qué te quita el sueño, cuál es tu duelo, cuál es tu pérdida, qué te aflige, cuál es ese afán que hay en tu corazón. Es imposible que puedas saberlo, pero de lo que sí tengo la seguridad, la certeza y la convicción, de lo que no tengo ni un ápice de duda, es que usted y yo contamos con el único y verdadero Dios para el cual no existen imposibles. Lo que sí sé es que usted y yo contamos con ese Dios que sostiene el universo en la palma de sus manos, con ese Dios que no conoce ni una derrota. Lo que sí tenemos la seguridad, lo afirma la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, es de que Cristo hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre por amor a cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que Él resucitó al tercer día, fue exaltado y fue glorificado para que la presencia del Creador de los cielos y de la tierra, ese era el ciclo, eso se tenía que cumplir para que el Espíritu Santo habitara en cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin de los tiempos. Y usted sabe que esa presencia es la que nos garantiza que aún en medio del dolor, que aún en medio del duelo, que aún en medio de la aflicción, que aún en medio de la escasez, que aún en medio de la pérdida, Dios está obrando a favor de cada uno de nosotros. Que aún en medio del silencio sabemos que todas las cosas obran a favor de cada uno de nosotros, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito, usted y yo
hemos sido llamados. Sabemos por medio de la presencia del Espíritu Santo que Dios está obrando, que Dios va a dar la salida, y en el nombre de Jesús también nos va a dar victoria sin precedente, victoria que nuestra mente finita, limitada y racional jamás imaginó. ¿Saben que el rey Josafat, el sexto rey de la casa de David, el cuarto rey del reino de Judá como tal, no levantó una mano y obtuvo victoria sin precedentes? Los enemigos se confundieron y se mataron entre ellos, porque confió, siguió la instrucción del Señor: salgan adorando y salgan alabando. Cuando usted y yo verdaderamente hacemos uso, anhelamos y buscamos esa llenura, esa plenitud, Jesús te va a decir: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a dar la salida, y en el nombre de Jesús también te voy a dar la victoria. No estamos solos, decía mi esposa al comienzo de la enseñanza. No estamos solos. Jesús murió, Jesús se resucitó y fue exaltado para que hoy usted y yo tengamos de día y de noche, 24/7, la presencia del Creador de los cielos y de la tierra morando en nuestros corazones. Y finalizo con esto: recuerde siempre, siempre que los pensamientos de nuestro Padre Celestial son más grandes, más poderosos y muchos más altos que los nuestros. Recuerden siempre que sus planes y sus pensamientos son solo de bien y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Recuerde que ese que se fue como un cordero, pero que va a volver en su tiempo como el Rey de Reyes, dice aquí, dice en su muslo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, es su abogado, es su defensor. Cuando Satanás llega y dice: este es culpable, él le dice: es inocente. Ese es el que ahorita está preparando moradas celestiales para cada uno de nosotros. Y recuerde, porque es la temática, que el Espíritu Santo de Dios intercede por cada uno de nosotros a diarios con gemidos indecibles, para hacernos saber, ver y comprender cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta es la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Ese Dios que envió a la tercera persona de la Trinidad para que esté con cada uno de nosotros hasta el fin de los tiempos, guiándonos, consolándonos, capacitándonos. Ese Dios que hoy te dice: busca la llenura, la plenitud, la unción, la manifestación y la gracia de Dios, para que cosas grandes, cosas poderosas, cosas milagrosas y sobrenaturales ocurran en tu vida, ocurran en nuestra iglesia, y en el nombre de Jesús también en la vida de nuestras familias. Amén. A Dios sea toda la honra, sea toda la gloria, sea todo el poder, sea toda la victoria, la majestad, la soberanía, el imperio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Dios.